Primero, hay que aclarar que la niñez e infancia son conceptos similares pero con significados muy distintos. La niñez conlleva un corte transversal en la vida humana, en cambio la infancia se corresponde con una red de significaciones construidas sociohistóricamente que se constituye a través de representaciones sociales, que estas son imágenes compartidas por una sociedad en una época particular. Es por esto que podemos decir que siempre hubo niños, pero no siempre existió la infancia como tal. Podemos hacer un compendio de las épocas por las cuales se han gestado diferentes concepciones de infancia. Esto lo convierte en un concepto sociohistórico, ya que el significado varía según la sociedad y la cultura que la denominan. Podemos desglosarlo en la antigüedad, con Grecia y Roma, que se ve al niñito sin valor ni provecho y que es propiedad del padre. En la Edad Media se ve al niño como inocente y puro y además como adulto en miniatura. En la modernidad, el niño es un objeto a educar, a enseñar, a dominar y a preparar. En la posmodernidad, el niño se vuelve objeto de consumo con sus necesidades y juguetes. En todo este recorrido ocurre un cambio de niño de objeto de tutela a sujeto de derechos. Como objeto de tutela se encuentra en una posición vulnerable ante los castigos y otras violencias, carente de derechos y deberes, mientras que cuando es sujeto de derechos presenta una legalidad de condición humana. El niño se ve protegido por la sociedad y deben respetar sus derechos y hacer cumplir sus deberes. Es por eso que la vida psíquica del niño es importante que reciba una mirada, un sostén y afecto para una correcta formación de la confianza básica. Los primeros estudios del bebé comenzaron en la Edad Moderna. Las primeras puntualizaciones acerca de la vida del bebé se producen por estudios científicos, pedagógicos, médicos y filosóficos. Y primeramente podríamos decir que son de carácter esporádico o sin control de validez científica, y otros de tipo sistemático, o sea que implican un orden de pasos específicos a seguir, lo cual fortalece las concepciones científicas acerca de la niñez. Algunos de los estudios de los bebés que se han hecho han generado información como que de los 0 a los 3 meses hay una tonicidad alta, de 4 a 6 meses una menor tonicidad, entre 7 y 12 meses la tonicidad es baja. Ahora bien, entre los 12 meses y los 24 meses comienza a producirse la flexibilidad para producir los primeros movimientos voluntarios. Entonces se produce el diálogo tónico entre la madre y el bebé. La madre interpreta la postura corporal del bebé para darle satisfacción y seguridad. Con esto pasamos a explicar el desarrollo del niño comenzando con la parte biológica, que involucra lo que sería la psicomotricidad. Este concepto refiere al estudio de la relación que existe entre los movimientos y las capacidades psíquicas. Se ocupa de la función del movimiento en la organización psicológica y del psiquismo en relación al movimiento. Favorece el desarrollo motor y crea técnicas de reducción en el caso de perturbaciones. Está asociado entonces, como dijimos anteriormente, al desarrollo biológico, el cual abarca tres conceptos importantes. El crecimiento, que es el proceso de incremento de la masa de un ser vivo, en donde se da la hiperplasia, aumento del número de células, y la hipertrofia, aumento del tamaño de las células. El desarrollo, que es el proceso por el cual logran mayor capacidad funcional en sus sistemas, que si hablamos de desarrollo psicomotriz podemos incluir lo que son los reflejos, el tono muscular, las posturas del bebé, movimiento y construcción del esquema corporal, que explicaré más detalladamente en un ratito. Y por último, la maduración, que es el proceso de adquisiciones progresivas de nuevas funciones y características, influenciado por factores nutricionales, socioeconómicos, emocionales, genéticos y neuroendocrinos. Dentro del desarrollo físico encontramos también lo que es el esquema corporal, el cual se constituye mediante el uso y experiencia de las posibilidades del cuerpo y por sus limitaciones. Los elementos que intervienen en este esquema son los perceptivos y motores, que proveen información sobre estados internos. Dicha información es la que tenemos sobre la postura que adopta alguna parte de nuestro cuerpo o los movimientos que realizamos. Luego están las representaciones mentales, que en el segundo año de vida las posibilidades de vida del niño se enriquecen y complejizan, debido a que adquiere la posibilidad de representarse mentalmente las cosas. Se hace posible la construcción mental de nuestra apariencia no solo físicamente, sino también fisiológica, social y psicológicamente. Y por último, están la interacción social y lingüística, que es la construcción del esquema corporal, es decisiva la experiencia social, ya que no basta la maduración neurológica. Retomando lo que es la psicomotricidad, pasamos a explicar los reflejos, que son respuestas automáticas a estímulos específicos, como por ejemplo el tomar la teta.
respuestas que a medida que avanza la maduración del sistema nervioso van modificándose de forma tal que finalmente, y gracias a la experiencia adquirida al ejercitarlos, se desarrolla la psicomotricidad voluntaria. Estos reflejos se dividen en tres grupos. Uno que se transforma en acciones voluntarias, como por ejemplo el reflejo de succión o la evolución de la aprehensión, donde el niño comienza a tomar un objeto con firmeza por propia voluntad, desarrollándose la pinza al 9º mes, y se desarrolla, por ejemplo, la coordinación visomotriz, que es cuando observa un objeto y por voluntad propia mueve su cuerpo hacia él. Otro grupo desaparece como el reflejo del moro. Y el tercer grupo permanece durante toda la vida, como ser las relacionadas a la respiración. El tono muscular es un estado de tensión permanente de los músculos, de origen esencialmente reflejo, variable, y su función corresponde al ajuste de las posturas y de la actividad general. Las posturas son distintas posiciones y actitudes que corresponden a las distintas etapas madurativas. Dentro de ellas están la de cúbito ventral, que es cuando el bebé está acostado de panza, la de cúbito dorsal, acostado boca arriba, y la posición erecta, que es cuando el bebé logra ponerse de pie. Este desarrollo postural responde a dos leyes, la ley cefalocaudal y la próximo-distal. El movimiento existe desde el vientre materno y continuará desarrollándose y perfeccionándose después, como por ejemplo el saltar, correr, etc. Lo que el niño vivencie y perciba de y desde sus movimientos le va a permitir descubrir el significado que tienen estos como estímulo placentero de las funciones orgánicas y corporales. Le permitirán también el comunicarse con el medio, conocer y conocerse, sentir placer y alegría por el hacer, regulando su autonomía al probar, fallar y volver a intentar, como por ejemplo al empezar a correr, caerse y volver a levantarse para seguir caminando.